Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean dadas a todos vosotros. Sí. San Francisco, durante su juventud, llevó una vida mundana. Tras una batalla entre Asís y Perugia, estuvo encarcelado un año en esta ciudad. Siendo prisionero, padeció una grave enfermedad durante la cual decidió cambiar su forma de vida. En 1205 ejerció la caridad entre los leprosos, debido a una visión en la que el crucifijo de la iglesia en ruinas de San Damián en Asís le ordenó que reparara su casa. Los gastos en obras de caridad enfurecieron a su padre, que llegó a desheredarlo, renunció a su lujosa ropa por una capa y dedicó años al cuidado de los leprosos y los proscritos en el monte Subastio. Restauró la ruinosa capilla de Santa María de los Ángeles. Durante una misa escuchó una llamada diciéndole que saliera al mundo, y siguiendo el texto de Mateo, no poseyeras nada, pero hicieras el bien en todas partes, empezó a predicar provocando la renovación de la espiritualidad cristiana. Reunió a los 12 discípulos que se convertirían en los hermanos originales de su orden y lo eligieron superior. En 1212 emprende camino a Tierra Santa, pero una tempestad le obligó a regresar. Llegó a España a evangelizar a los musulmanes. En el año 1220 quería ser martirizado y se alegró al saber que 5 monjes franciscanos habían muerto en Marruecos mientras cumplían sus obligaciones. La tradición de poner el Belén en el mundo se remonta al año 1223 en una Navidad de la villa italiana de Gresio, alrededor de un pesebre con la figura del niño Jesús, moldeado por las manos de San Francisco, se cantaron alabanzas al misterio del nacimiento, y desde entonces su fama se extendió por todo el mundo. En septiembre de 1224, tras 40 días de ayuno en el monte Alverno, sintió un dolor mezclado con placer, y las marcas de la crucifixión de Cristo, los estigmas, aparecieron en su cuerpo, y fue llevado a Asís, donde pasó los años que le quedaban marcado por el dolor físico y una ceguera casi total. Francisco de Asís falleció el 3 de octubre de 1226, cerca de la capilla de la Porcíncula, y está sepultado en San Giorgio. Fue canonizado el 16 de julio de 1228 por el Papa Gregorio IX. Sus restos se encuentran en la Basílica de San Francisco de Asís. Queridos hermanos, como acabamos de escuchar parte de la biografía de San Francisco de Asís, vamos a encomendarnos al Señor como lo hacía Él, clamándole al Señor su divina misericordia. Digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que otorgaste a San Francisco de Asís la gracia de asemejarse a Cristo por la humildad y la pobreza, concédenos caminar tras sus huellas, para que podamos seguir a tu Hijo y entregarnos a ti con amor jubiloso, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar. Comienzo de la profecía de Jonás. El Señor dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos: ponte en marcha, ve a Nínive, la gran ciudad, y llévate este mensaje contra ella, pues me he enterado de sus crímenes. Jonás se puso en marcha para huir a Tarsis, lejos del Señor. Bajo la Jafa se encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento recio y una fuerte tormenta en el mar, y el barco amenazaba con romperse. Los marineros se atemorizaron y se pusieron a rezar, cada uno a su Dios. Después echaron al mar los objetos que habían en el barco para aliviar la carga. Jonás bajó al fondo de la nave y se quedó allí dormido. El capitán se le acercó y le dijo: ¿qué haces durmiendo? Levántate y reza a tu Dios. Quizás se ocupe de ese Dios de nosotros y no muramos. Se dijeron unos a otros: echemos a suerte para saber quién es el culpable de que nos haya caído esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: dinos quién tiene la culpa de esta desgracia que nos ha sobrevenido. ¿De qué se trata? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su país? ¿Y de qué pueblo eres? Jonás les respondió: soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Muchos de aquellos hombres se asustaron y le preguntaron: ¿por qué has hecho eso? Pues se enteraron por el principio, Jonás, que iban huyendo del Señor. Después le dijeron: ¿qué vamos a hacer contigo para que se calme el mar? Pues la tormenta arreciaba por momentos. Jonás les respondió: agarradme, echadme al mar y se calmará. Bien sé que soy el culpable de que os haya sobrevenido esta tormenta. Aquellos hombres intentaron remar hasta tierra firme, pero no lo consiguieron, pues la tormenta arreciaba. Entonces rezaron así al Señor: Señor, no nos haga desaparecer por culpa de este hombre. No nos imputes sangre inocente, pues tú, Señor,
actúa como te gusta. Después agarraron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se calmó. Tras ver lo ocurrido, aquellos hombres terminaron profundamente al Señor. Le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. El Señor envió un gran pez para que se tragara a Jonás, y allí estuvo Jonás en el vientre del pez durante 3 días con sus noches. Y el Señor habló al pez, que vomitó a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Invoqué al Señor en mi desgracia y me escuchó. Desde lo hondo del abismo pedí auxilio y escuchaste mi llamada. Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Me arrojaste a las profundidades de alta mar. Las corrientes me rodeaban. Todas tus olas y oleajes se echaron sobre mí. Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Me dije, expulsado de tu presencia, ¿cuándo volveré a contemplar tu santa morada? Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Cuando ya desfallecía mi ánimo, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santa morada. Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de sus bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita, que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba él, y al verlo, se compadeció, y acercándose, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo, cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él le dijo, el que practicó la misericordia con él. Jesús le respondió, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor.
se cayó aquí. Nuevamente, buenas tardes para todos. Aquí en esta plaza en el cual nos encontramos congregados para celebrar esta fiesta de San Francisco de Asís. Un saludo al señor alcalde, doctor Genaro, y a toda la corporación que se encuentra aquí presente, Gerardo, Mari Carmen, y a lo mejor otros que en el momento no, el nombre todavía no lo tengo muy presente. Pero también, Tonia, también saludar a Javier, a Javi que está aquí, el presidente de la Asociación de Hermandades, al cuerpo de policía, comandante, y a todos aquí presentes, fieles de esta barriada que bien podría significarse como la barriada de San Francisco de Asís por la tradición ya casi de 38 años que llevan caminando y inspirándose con este santo, el santo de Asís, pero también de una manera especial a todas las personas que de una manera muy cercana y han trabajado precisamente para esta celebración desde el triduo, el tránsito y hoy esta solemnidad de San Francisco. San Francisco de Asís, llamado de buena manera y de una manera eficaz el santo de la paz. Hoy precisamente un tema, un asunto tan controversial que estamos viviendo. Una paz que nos es tan esquiva, constante y permanentemente. Y nosotros nos podemos ir a muchas situaciones que están pasando en el mundo, afectados precisamente por la falta de respeto y perseverancia por la paz del prójimo, la paz del otro. Pero no necesitamos ir tan lejos, no necesitamos irnos a otros países u otras situaciones que están viviendo, que se están pasando. No necesitamos hablar de otros. Basta con que miremos nuestro interior, basta con que miremos nuestras familias, basta con que miremos nuestro vecindario, que miremos nuestra ciudad. ¿Y a qué nos llama el Señor precisamente en una fiesta como San Francisco de Asís, cuando contemplamos a este hombre, el Santo de la Paz? Nos llama precisamente a la reconciliación, nos llama a que dejemos de lado toda aquella situación que lleva a encaminarnos a una competencia y a una rivalidad, que nos lleva a dejar de lado los celos, aquello que siembra precisamente discordia en medio de cada uno de nosotros. El mensaje del Señor precisamente es hacia la unidad. Francisco de Asís se categorizaba precisamente por buscar la unidad. Tanto buscó él la unidad y la paz entre aquellos que lo rodeaban y entre los pueblos, que logró viajar en un momento determinado de su vida, tempranamente. No habían pasado unos 10 años de haber iniciado su vida como fraile, como consagrado del Señor, y viaja precisamente a Marruecos a hablar con un sultán que amenazaba precisamente la guerra contra los cristianos. Hasta tal punto que ese viaje de Francisco de Asís ennoblece tanto a este sultán que suspende la guerra. Y digo que lo ennoblece porque no fue su discurso, un discurso político o elocuente, no, sino que fue su sencillez, su minoridad, su abajamiento, el que logró convencer a este sultán, al ver un hombre manso y humilde de corazón. A partir de ese momento, entonces empieza él a prefigurarse como un hombre de la paz, un hombre conseguidor de la paz. Hoy en día se recuerda y podemos encontrar diferentes grupos de diferentes religiones en el mundo
entre ellos los musulmanes, pero también tenemos otros grupos cristianos, los luteranos, los anglicanos, los pentecostales, que tienen ramas franciscanas, que siguen la espiritualidad franciscana como comunidades. Y es precisamente porque este hombre penetra los corazones, penetra los espíritus y las sociedades. Es el hombre también de la pobreza. Cuando él descubre ese llamado que Dios le hace, se da cuenta que no debe continuar o repetir lo mismo que ya se venía haciendo en la iglesia. La vida religiosa en la iglesia solamente se ocupaba de vivirla como viven los monjes, en clausura, en abadías. Estaban precisamente los benedictinos y otros estilos de vida consagrada, pero que era monástica. Pero Francisco de Asís, un día orando al Señor, le dice: muéstrame, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo viva esta vida a la cual me estás llamando? Abre la Biblia en algo que él mismo llama Apostolorum Sortorum, y precisamente le sale el envío de los apóstoles. No llevar alforja, ni doble túnica, ni sandalias, ir a una casa, comer lo que os den, etcétera, etcétera. Y ahí comprende él que el Señor lo enviaba fuera de los monasterios, fuera de las murallas de esas abadías, para que se untara de gente. Y de ahí que el Papa Francisco entonces diga que los pastores, que los sacerdotes, que los religiosos debemos salir de los muros de los conventos y de las parroquias y untarnos de pueblo, es decir, untarnos de oveja, que seamos pastores con olor a oveja. San Francisco de Asís, ese hombre que luchó tanto precisamente por la paz y por los pobres, se encontró con un leproso. Todos en aquella época y hasta hoy huyen de los leprosos. No soportaban los leprosos por el olor, pero por el temor de ser contagiados. Y además los leprosos eran considerados impuros en la antigüedad. Pues Francisco de Asís abraza a un leproso y le besa precisamente las llagas. Al principio, San Francisco se retuvo y pensó que no iba a ser capaz, pero sintió ese impulso en el corazón del Señor a acercarse al leproso y besarlo. A partir de ese momento inicia la conversión de Francisco y descubre que su vida la tiene que dedicar a los pobres, hasta el punto de decir: me voy a casar con la dama pobreza. Él era un juglar, como escuchábamos la historia al inicio. Andaba de fiesta en fiesta, cantando y tocando la cítara, la guitarra, instrumentos musicales, cantando a las casas, a las novias de sus amigos, un grupo grande de jóvenes, común y corriente, como podemos ver jóvenes de hoy. Hoy en día vemos muchos jóvenes cantando y alegres en botellones y de una esquina a otra. Así estaba Francisco, así vivía su juventud Francisco, hasta que descubre a través de este leproso que debía dedicarse entonces a dar la vida por los pobres. Sus amigos le decían: pero ¿cuál es esa dama con la que te vas a casar? Que no la conocemos. Pero él decía: es la dama más preciosa y la más hermosa que jamás he conocido, y ninguno de vosotros habrá de conocer jamás. La dama pobreza. Y ahí hace ese compromiso con el Señor por dedicarse a evangelizar y ayudar a los pobres, a los más necesitados, tanto de lo material como de lo espiritual. Pero igualmente también Francisco no solamente se dedica a trabajar por los pobres, sino a enseñarnos que cada uno de nosotros somos hermanos de toda la creación. Descubre en el cosmos y en toda la naturaleza del planeta Tierra la huella de Dios, que todos somos criaturas de Dios, que ciertamente el ser humano está dotado de unos dones muy especiales, porque el ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios.
y le da a Dios esa participación divina, esa chispa de la divinidad, haciéndolo a su imagen y semejanza. Pero somos criaturas de Dios, y como criaturas de Dios, y en la que también Dios nos da a administrar toda la creación que ha hecho, son nuestros hermanos menores, hermanos nuestros, los animales, la vegetación, todo el planeta, todo cuanto existe. Francisco entonces nos enseña que somos hermanos y que debemos cuidar precisamente todo cuanto existe como parte de nuestra vida. Y bien lo dice el cántico también, que toda la naturaleza está expectante, esperando la segunda venida del Señor, porque ellos también esperan la salvación que viene directamente a nosotros, los seres humanos, pero que la naturaleza se beneficiará precisamente de esa salvación que es para nosotros. Y podríamos hablar muchísimo más de Francisco, ese patrono de la ecología, de los ecologistas, ese protector de los animales, como hemos tenido esta tarde la bendición de los animales. Pero también Francisco nos habla del ecumenismo, de la unidad, como lo dije ahora hace un poco. El Papa suele reunirse en cada fiesta de San Francisco con diferentes líderes religiosos del mundo entero, precisamente abogando por la paz y la unidad. Hay un Dios y es el Padre de todos, y todos estamos unidos a Él y lo seguimos, y Él se revela a cada uno de diferentes maneras, y todos debemos vernos y amarnos como hermanos. Ese es el mensaje que podríamos dar en este día, que todos somos hermanos. Y como decía el Evangelio, ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo somos todos. Tú eres mi prójimo, yo soy tu prójimo. Pero mi prójimo también es la madre naturaleza, nuestra hermana naturaleza, nuestros hermanos planetas, el cosmos, todo cuanto existe, el aire, el agua, el fuego, las aves, las plantas, todo que es creación de Dios, son nuestros hermanos. Démosle gracias al Señor por un hombre tan grande como Francisco, que ningún santo en la tierra ha sido llamado como Francisco de Asís, el alter Christus, el otro Cristo. Tanto imitó a Jesús, el Cristo, que es configurado con él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Queridos hermanos, vamos ahora a dirigirle al Señor nuestras súplicas, las súplicas de la Iglesia. Por la Santa Iglesia, para que se renueve sin cesar y guiada paternalmente por nuestro Papa y nuestro Obispo, anuncie fielmente el Evangelio a los hombres de hoy. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la familia franciscana, para que siguiendo el ejemplo del Padre Francisco, sepamos ser humilde y sencillo testigo de Jesucristo y llevemos al mundo de hoy el mensaje de la paz y el bien. Roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por todos los pueblos del mundo, para que cese la violencia, el odio y la guerra, y la paz y la fraternidad universal anunciada por Francisco llegue a todos los hombres. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren en el cuerpo o en el espíritu, para que encuentre el consuelo y el remedio a sus males y la paz del corazón. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que estamos celebrando esta solemnidad, para que seamos humildes, sencillos y puros, amemos fraternalmente a todos los hombres y a todas las criaturas del universo, y a través de nosotros siga presente en el mundo de hoy el espíritu de Francisco de Asís. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso del hermano franciscano y por todos los difuntos de la barriada, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En un momento de silencio vamos a pedir de una manera especial, por intercesión de San Francisco de Asís, por la paz del mundo.
Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, benigno Señor, todas estas súplicas que te presentamos, que por tu infinita misericordia, en honor de San Francisco de Asís, nos concedas todo cuanto te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se pueden sentar. Pónmelo aquí, sí. Con este cirio encendido queremos reflejar lo que tenemos que ser los cristianos, luz en el mundo, pero sobre todo queremos hacer un acto de fe ante el altar. Creemos en la resurrección. Con estas flores queremos simbolizar la belleza del cielo, pero además queremos reflejar lo que nos espera detrás de esta vida, la vida en Dios. Sin el alimento de la Eucaristía sería imposible caminar como hijos de Dios. Que este pan y este vino sean para nosotros, en este día, después de la consagración, la fuerza y el alimento que el Señor nos da y nos ofrece. Una gota de agua. Toma mi vida. Tú me pones la manito aquí. Aquí arriba. Porque yo voy a leer esta de aquí abajo. Toma mi cuello. Toma mi vida. Toma mi corazón. Toma tu vida. Forma mi cuello. Orad, hermanos, para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Al presentarte, Señor, nuestras ofrendas, te rogamos nos dispongas para celebrar dignamente el misterio de la cruz, al que se consagró San Francisco de Asís, con el corazón abrazado en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia, unificada en virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. Así lo comprendió San Francisco de Asís, y quiso vivirlo configurándose a Cristo tu Hijo. Por eso,
unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra, de tu gloria Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana. 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan en sus santas y venerables manos. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Santiago, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la caridad, de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu divina misericordia, y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, San Francisco de Asís,
y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, fieles a la recomendación de nuestro Salvador, digamos confiadamente: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Daos fraternalmente la paz. Paz, paz, hermanitos. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Cierra el libro ya. ¿Cierra? Sí. ¿Tú vas a ayudar a la comida? Cuerpo de Cristo, hermanito. Le vamos a llevar el viento. Adrián, cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo, hermanito. Amén.
vamos. Muchas gracias. Está por aquí. Agua. Planeta Tierra llamando a... Ya. Eso, sí. Tacañito, ¿eh? Ya está. Aquí pendiente que... para que el viento no se la lleve. ¿Hay oración final? Sí. Leli. Vale, perfecto. Oremos. Sí, en la bandeja está. Por este sacramento que hemos recibido, concédenos, Señor, imitar a San Francisco de Asís en su caridad y en su celo apostólico, para que gustemos los frutos de tu amor y nos entreguemos a la salvación de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Después de la bendición final, vamos a bendecir y poner estas medallas a unas personas. Inclinamos la cabeza para la bendición final. El Señor esté con vosotros. Y con el Espíritu. El Señor os bendiga y os guarde. Amén. Amén. El Señor os muestre su rostro y tenga misericordia de vosotros. Amén. El Señor os mire benignamente y os conceda la paz. Amén. Y el Señor os bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En San Francisco de Asís podéis continuar en paz. Que tengan un feliz resto de tarde y noche. Bendice, Señor, estas medallas de la asociación con la imagen de San Francisco de Asís para los hermanos que la van a recibir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El hermano Martín Yamit y Francisco Luis Palma. Hay tres nada más, ¿sí? Pues entonces se acercan, yo voy a bajar y se las impongo allá abajo. Entonces, Tito Martín.
Muchísimas gracias a todos por asistir, al señor alcalde, a la corporación, a todos de la asociación. Que tengan una feliz noche, paz y bien.